Porque es importante esta entrevista. Vamos a enlazarnos vía telefónica con Alberto Pradilla, colaborador, periodista de Animal Político, quien hace un desgarrador panorama, nos pinta un desgarrador panorama de la situación de los migrantes centroamericanos que no pueden regresar a sus países. Creo que es un artículo que todos deberíamos de leer, que publica Animal Político, que escribe nuestro colega Alberto Pradilla, a quien le agradezco que nos regale un poco de su tiempo para hablar con nosotros sin censura. Alberto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Pues aquí leyendo lo que escribes, que nos deja con los pelos de punta. Háblame de lo que publicas en Animal Político sobre estos migrantes, sobre todo hondureños. Bueno, realmente lo que publicamos, la situación que se vive ahora mismo en los exteriores de la Comar, en Tapachula, es decir, en el exterior de la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, es que hay decenas de personas durmiendo a la intemperie porque están esperando el turno para poder solicitar el asilo. Es decir, hay menores de edad, hay mujeres con niños, hay personas de toda condición que están durmiendo en la calle, pasando frío, mojadas, solo para tener un turno en el cual solicitar, presentar su caso a la comisión, a la Comar, a la Comisión de Ayuda al Refugiado, y pedir el asilo, ¿no? Son en su mayoría personas centroamericanas, pero también hay personas que vienen de Angola, del Congo, de Haití, de Cuba. Y bueno, pues en esta nota hablábamos especialmente con dos hermanos que salieron de San Pedro Sula, de su lugar de origen, porque hace 3 meses el barrio 18, que junto a la Mara Salvatrucha son las dos pandillas que operan tanto en Centroamérica como en el sur de México como en Estados Unidos, pues asesinaron a su hermano. Tenían miedo y están ahora mismo en Tapachula pidiendo asilo. No se puede vivir en Honduras, estamos mejor aquí. Pues solamente ellos entenderán esa realidad. El vivir aquí significa estar en las caravanas, estar como tú lo estás describiendo, a la intemperie, esperando una decisión. Y eso solamente sería parte de pues de esta crisis, ¿no? Porque todavía les falta llegar al norte, en donde también tendrán que vivir las de Caín. Es una situación por donde le veas complicadísima. Y más allá del tema político, ¿cómo lo has entendido, Alberto? A ver, el hecho es que ahora mismo en el sur de México pues hay diferentes caras de un mismo éxodo, ¿no? Es un éxodo por parte de los centroamericanos, por una parte, es decir, hay personas que la violencia y la pobreza han hecho que sus países pues sean invivibles, y entonces hay cada vez más gente que decide marcharse, pues eso, bien sea por pobreza, bien sea por violencia. La persona que tú mencionabas, que decía no se puede vivir en Honduras, estamos mejor aquí, era una persona que son 8 adultos en la familia, 5 menores, todos ellos estaban durmiendo en la calle. Y lo que el hombre me decía además es que ni siquiera quería llegar a Estados Unidos, que solo quería un papel para poder trabajar, que estaba dispuesto a trabajar en lo que fuese aquí en México. La situación es complicada. Ahora mismo me encuentro justo frente a la estación migratoria Siglo XXI, también en Tapachula, y aquí también hay decenas de personas, en su mayoría haitianas, congoleñas, también algún cubano, también camerunenses, que están haciendo fila, guardando fila bajo el sol, durmiendo en la calle también, porque lo que quieren es algún tipo de documento que les permita seguir avanzando hacia Estados Unidos. Estas personas llevan un viaje de entre 3 y 4 meses. La situación es realmente complicada. Estamos conversando en vivo y en directo vía telefónica con Alberto Pradilla, colega periodista, colaborador de Animal Político, que publica un escalofriante artículo sobre la situación de nuestros hermanos migrantes. Déjame preguntarte, Alberto, ¿cuál es el sentimiento que recoges? ¿A qué huele ahí?
a tranquilidad, a desesperación, a miedo, porque mucho miedo, también hay que decirlo, el miedo que tienen muchos mexicanos que han expresado su rechazo a los migrantes es que también vengan en estas caravanas los marasalvatruchas, los pandilleros de la 18, gente mala. ¿Qué es lo que percibes ahí frente a la estación siglo XXI? A ver, en cualquier lugar, sobre todo si hablamos de Centroamérica, las personas que huyen son precisamente las víctimas de la violencia, con lo cual me parece que es terrible el poder situar a quienes precisamente están huyendo de la violencia de sus países como exportadores de ese modelo de violencia, ¿no? Muchos, por ejemplo, frente a la Comar, no quieren dar su nombre, no quieren dar su identidad porque tienen miedo todavía del agente persecutorio, de que pueda haber personas de la pandilla. Pero es que en el sur de México existe ese fenómeno, es decir, y no es un fenómeno que haya sido exportado por centroamericanos, sino que es algo que históricamente también ha ocurrido en el sur de México, la existencia de pandillas. Yo lo que veo son personas, seres humanos, que vienen con una historia terrible en sus espaldas y que necesitan apoyo, necesitan ayuda, necesitan que alguien se haga cargo y les proteja. Y es algo que, bueno, pues se está incrementando, no tanto por las caravanas, sino por el contexto de violencia, de corrupción, de abandono por parte del Estado que se da en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Las caravanas son un 5, un 10, un 15% a lo sumo del flujo migratorio que llega desde Centroamérica. Sin embargo, pues bueno, pues se le ha puesto el foco, quizás pues por el foco mediático o porque pues tanto el anterior gobierno mexicano como el actual ha hablado mucho del tema de las caravanas, incluso el propio Donald Trump ha hablado muchísimo de las caravanas, pero es una pequeñísima parte de todo el flujo migratorio que llega. Y la mayor parte de ese flujo migratorio es invisible. Es el que va en manos de grupos criminales, en manos de grupos que les cobran muchísimo dinero para llevarles a Estados Unidos. Esa es la migración que no se ve y la migración que les deja más vulnerables a estas personas. Alberto, te saluda con gusto Antonio Ruiz. Tengo una pregunta porque toda la semana el canciller Marcelo Ebrard ha asegurado que se detiene a la gente que no trae pasaporte. Pero tú nos dices que estás en esta estación siglo XXI, ahí en Tapachula, Chiapas, con gente que está aplicando para el asilo, que están haciendo las cosas bien. ¿Qué nos podrías decir entonces de los detenidos? ¿Verdaderamente están deteniendo a aquellos que no encuentran con papeles? A ver, la realidad es que todo el mundo que llega aquí entra sin papeles. Es decir, nadie pasa por la mayor parte de la gente que llega a solicitar asilo no en la estación migratoria, es en la Comar, está en el centro de Tapachula, es la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. La mayor parte, todos ellos han entrado sin papeles. En la frontera, lo que se puede solicitar, lo que los migrantes pueden solicitar, es un permiso de trabajo regional, de visitante regional se llama, que le permite al migrante trabajar en 4 estados del sur de México. Le permite trabajar en Quintana Roo, en Campeche, en Chiapas y en Oaxaca. En cuatro en Oaxaca. Estados y en Tabasco. Y entonces ese documento se puede tramitar en el puente, por ejemplo, Rodolfo Robles, que es el que une Guatemala con México. El resto, los que han llegado, llegan a Tapachula sorteando los retenes migratorios que se ponen alrededor de todo Tapachula, y llegan ahí para solicitar su asilo. Pero aquí entran sin documentación, obviamente, porque no tienen visa. Y los detienen, en este proceso... No, si los detienen, si son detenidos en el retén migratorio, en ese caso sí, en ese caso son arrestados, son encerrados en la estación migratoria y, en su caso, deportados. Entonces, sí podríamos hablar de un libre tránsito. Tan pronto apliquen para el asilo por México, el libre tránsito, ¿sí obtienen un libre tránsito hacia Estados Unidos? No. A ver,
existen diferentes... no te entendí muy bien la pregunta, disculpa. Sí, de estas personas que están aplicando para el asilo, de estas personas que se están formando, de estas personas que intentan hacer las cosas bien, después de que ya se encuentran con las autoridades mexicanas en esta fila que nos comentas, ya después de esto obtienen el libre tránsito hacia Estados Unidos para que puedan aplicar al refugio, al asilo ahí en Estados Unidos. Bueno, a ver, después de un larguísimo proceso podrían tener esa posibilidad, pero hay que entender que ahora mismo la Comar es una institución a la que le bajaron el presupuesto este año y que está completamente colapsada, no tiene suficientes funcionarios para atender la demanda. Entonces, el proceso es el siguiente. Llega una persona, una familia, solicita, tiene una primera entrevista, posteriormente tiene una segunda entrevista y en ese momento ya tiene unos 45 días para darles la respuesta, ampliables a otros 45. Ese tiempo siempre se pasa. Hay gente que está 2, 3, 4, 5 meses. Y ese tiempo tienen que estar, la persona que ha solicitado refugio tiene que estar en el estado en el cual solicitó refugio. Hay solamente 3 oficinas de la Comar, una está aquí en Tapachula, la otra está en Tabasco y la otra está en Veracruz. Entonces, esas personas, durante el proceso en el cual se resuelve su solicitud, tienen que estar en el lugar en el que han solicitado el refugio. Posteriormente, sí tendrán derecho a moverse, pero cuando una persona solicita refugio en el lugar en México, pues luego lo tiene bastante difícil para que Estados Unidos se lo acepte. Porque, bueno, los jueces norteamericanos, estadounidenses, suelen alegar que ya eran refugiados en otro lugar. Con lo cual, sí tiene movimiento por todo el territorio mexicano, pero tiene difícil el recibir el asilo en Estados Unidos. Para cerrar, Alberto, además de agradecerte el tiempo, agradecerte el trabajo que estás haciendo, los leemos siempre en Animal Político, déjame preguntarte si algo te ha sorprendido, te ha dolido, te ha molestado. ¿Hay algo en particular que te marque de esta cobertura que estás realizando? Por ejemplo, te pregunto, ¿tú sí ves una militarización de la frontera? Porque muchos adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador dicen que se va a militarizar la frontera. Yo difiero con esa visión, entendiendo las cosas desde Estados Unidos, en donde sí hay una militarización. La gente a veces pareciera que no sabe de lo que habla desde la desinformación, desde la ignorancia. Te pregunto a ti, ¿tú percibes una militarización de la frontera? Y si no, ¿qué es lo que te ha marcado en esta cobertura que estás realizando? Bueno, no percibo ahora mismo una militarización porque no parece que la Guardia Nacional se haya desplegado. En principio, según nos decían oficiales del gobierno mexicano, no va a ser hasta el 30 de junio que se despliegue la Guardia Nacional, porque es el momento en el cual vayan los primeros cadetes que han recibido instrucción. Hoy dijo en la mañanera, en la conferencia en Palacio Nacional, que para el próximo martes ya estarían desplegados los miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur, solo para cotejar información, pues no, Alberto. Bueno, pues entonces hasta el martes sabremos cuándo se despliegan, aunque esta semana también estaban diciendo que se desplegaban y finalmente no se desplegaron. Sí que hay un control, es decir, sí que hay una mayor presión hacia los migrantes. Y bueno, incluso también se han dado esta semana. Un caso que hemos estado siguiendo muy de cerca fue el de la detención y encarcelamiento de 2 activistas por los derechos de los migrantes, de Irineo Mujica y de Cristóbal Sánchez, que bueno, habían sido reiteradamente señalados, especialmente en el caso de Irineo Mujica y la organización que preside, Pueblos Sin Fronteras, y que finalmente el juez no encontró pruebas porque aceptó los planteamientos de la defensa, es decir, que en los 2 casos no se encontraban en los lugares que la denuncia les ubicaba. Es decir, eso lleva a pensar que ha podido ocurrir algo grave, ¿no? Que ha habido 2 denuncias en las cuales se les ubicaba en lugares en los que ellos no estaban. Eso sí me ha parecido algo preocupante. Y luego, por otro lado, bueno, pues las escenas son las mismas que se llevan viendo, no desde las caravanas. Realmente, cuando se habla de las caravanas lo que hacen es sacar a la superficie el drama del éxodo centroamericano, pero eso está ocurriendo desde hace muchísimos años, porque bueno, antes eran por las guerras, después por la pobreza y por la violencia, pero ha habido un flujo constante durante las últimas décadas desde Centroamérica hacia Estados Unidos y pasa por México.
Muy bien, pues Alberto, te agradecemos mucho este enlace. Te agradecemos que nos des claridad sobre lo que está ocurriendo en el sur. Alberto Pradilla es colaborador de Animal Político y bueno, pues nuestro reconocimiento por el trabajo, y si nos permites, pues estaremos leyendo y molestándote para que nos des, compartas tu visión de lo que está ocurriendo allá al sur de México. Desde acá, te mandamos un abrazo. Seguro, muchísimas gracias. Oye, Alberto, por cierto, antes de que te vayas, me recuerda bien nuestro buen amigo Antonio Toño Ruiz, hay un libro que vas a publicar. ¿Por qué no nos hablas antes de que te vayas del libro? Sí, bueno, sale publicado el día 21, lo presentamos en la librería El Sótano de Coyoacán el jueves 27 a las 7 de la tarde, y el libro se titula Caravana, cómo el éxodo centroamericano salió de la clandestinidad, y es una crónica sobre la caravana del pasado mes de octubre de 2018, a la que seguí desde que entró en Guatemala, en Ciudad de Guatemala. En ese momento yo estaba trabajando en Plaza Pública, un medio guatemalteco, y acompañamos esa caravana toda su ruta a través de México hasta la ciudad de Tijuana, en Baja California. Entonces, una crónica sobre todo ese viaje y sobre todo ese trayecto en el que cientos de hombres, mujeres y niños pues atravesaron miles de kilómetros huyendo de la pobreza y de la violencia. ¿Por qué no hacemos una cosa? Un par de días, un día antes de la presentación del libro, te molestamos, nos haces llegar los extractos del libro para empezar a leerlo, y con mucho gusto seguimos invitando a nuestra audiencia para que vaya, para que lo busque y para que te escuche en la presentación del libro. ¿Es abierto al público? Sí, está abierto al público. Además, creo que puede ser muy interesante siempre que durante estos tiempos que se pone en cuestión cómo se originaron las caravanas, si existe una mano negra. Bueno, pues el libro intenta explicar cómo se originó aquella caravana y desmontar algunas de las teorías de la conspiración que se han organizado en torno a este fenómeno que marcó el año pasado, ¿no? Y que marcó un contexto en el cual la migración está como uno de los principales puntos en la agenda. Muy bien, pues te agradecemos, Alberto Pradilla. Suerte con la publicación del libro, y aquí estamos siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Alberto Pradilla es colaborador de Animal Político, uno de los medios que nosotros revisamos todos los días para hablar con ustedes sin pelos en la lengua.